¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. La verdad que muy bien y muy feliz de estar acá en el piso. La verdad, nuevamente. tenemos piernas, ¿vio? Debajo del escritorio. Ya no somos cuadraditos, tenemos sí. 3D, tenemos 3 dimensiones todos. Qué impresionante, ¿no? No, Es increíble cuando uno pasa a conocerse en vivo y en directo. Aparte me parece que los he visto todo el año, ya me son ustedes tan familiares, pero en forma de ventanitas. Sí, tremendo. Y también es muy impresionante cómo a lo largo de todo el año el Congreso se ha sobrepuesto y ha podido seguir funcionando de manera realmente muy notable. Todos destacan cómo la tecnología ha estado verdaderamente a la altura de las circunstancias y ustedes también, que abrieron su intimidad, seguramente distribuyendo algún ambiente de la casa para hacer de despacho, para poder sesionar. Es así, soy la prueba viviente de que el Congreso estuvo a la altura porque soy la primera diputada nacional de la historia argentina que juró por vía remota. Así que yo tuve que esperar, mi jura tuvo que esperar que el Congreso se acondicionara. Esto pasó el 13 de mayo. Imagínense ese momento cuando todos por primera vez entrábamos a una sesión remota, la sensación de que no se caiga el sistema, porque no puedo jurar. Y no se cayó el sistema y trabajamos todo el año y en nuestras casas todo el equipo de informática y el equipo de trabajadores legislativos nos pusieron realmente una oficina del Congreso en cada una de nuestras casas. Más allá de que por ahí se cruza mi gata o se cruzan los ruidos. Ya es famosa su gata. Ya es famosa. Yo dije, con los niños y los animales mejor en televisión ni competir. En las sesiones ni que hablar. Pero me meto un poco ahí, a mí me divierte esa parte como que es la que afecta en definitiva o nos ha afectado a todos, ¿no? Tener que repartir nuestra intimidad con nuestro trabajo, organizarnos. ¿Cómo es? ¿Vino alguien especialmente de la parte del área técnica del Congreso a ayudarla con todo el sistema? ¿Cómo fue eso? Mira, una palabra muy especial para Nico, para Mariela, para todo el equipo de Manuel Cotado, pero la verdad que ellos tienen un sistema, no me preguntes técnicamente cómo se llama, que entran en tu computadora y ellos la manejan. Es una cosa media mágica, porque vos soltás el mouse. De manera remota. Claro, soltás el mouse, soltás el teclado y alguien te la está manejando la computadora. Parece que se mueve sola. Y son ellos. Y con eso lograron poner todo el sistema para que votemos, todo el sistema para trabajar en comisión, para estar en sesión. Con lo cual mi biblioteca, yo tengo una biblioteca en casa, por suerte tengo ese privilegio. Ahí trabajo toda la parte de docencia, toda la parte de elaboración de documentos. Yo además escribo. Bueno, esa parte se adaptó a ese sistema y desde ahí pude incluso votar. Qué increíble, todo, qué increíble. Todo sucedió sin que los chicos tuvieran que venir a casa. Fue exclusivamente acondicionado todo de manera remota para que usted pudiera seguir trabajando. De manera remota, ahora hay que decirlo, uno les mandaba o les sigue mandando un WhatsApp y ellos a los 30 segundos o al minuto ya te están respondiendo. Alguno del equipo está respondiendo. Qué bárbaro. Eso, y pensá que eso sucedió con los 257 diputados y diputadas, ¿no? La verdad, chapó, ¿no? Hay que sacarse el sombrero frente a nuestros compañeros y compañeras, realmente. Y también la capacidad que tuvieron para sesionar, o sobre todo comisiones en días inesperados en otros términos, ¿no? Digo, cuando era presencial los lunes, los viernes generalmente no, y ahora se convocaba un día antes y todos estaban. Exactamente, tuvimos... A mí eso me parece muy bien, además, me parece de las ventajas de lo remoto, que cada diputado y diputado puede estar en su territorio y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades como legislador. Claro. Así que eso fue fantástico, tuvimos distintos horarios. De hecho, hoy es lunes, ¿no? ¿Me digo bien? Hoy es lunes. Sí, estamos en lunes. Estoy un poco perdida con las fiestas y tenemos ahora en un rato más una reunión de bloque. Y bueno, hemos sesionado los lunes. La verdad que eso ha funcionado muy bien y bueno, todos destacan el presentismo. Una, el número de reuniones y otra cosa que se destaca es el presentismo que hubo. Un dato color que me interesa saber, pues todos los que hemos tenido reuniones por Zoom, no es la misma plataforma, pero solo para saber, me imagino que una debe estar inspirada en la otra. ¿Está habilitado el chat? Mientras tanto, entre los diputados, porque eso debe arder. Está habilitado y te cuento una infidencia. El acuerdo es que el chat, sobre todo en las sesiones, se utiliza para consultas técnicas.
pero hemos hecho algún debate político también a través del chat y se ponen en general bastante picantes, pero bien, o sea, como debe ser en la democracia, con acuerdos, con desacuerdos, tanto en comisiones como en sesión. El chat también ha derivado en alguna discusión política. Diputada, si bien este año fue un año extraordinario por todo lo que pasó con la pandemia, la Cámara de Diputados se tuvo que adaptar al funcionamiento que no había tenido en su historia, y el año que viene se prevé que, ojalá la vacuna ayude y la pandemia vaya aminorando su efecto. Bueno, pero ¿a usted qué le parece? ¿Hay alguna parte del sistema que se aplicó este año que se puede seguir aplicando el año que viene? Mira, te lo digo, te lo respondo no solo para la Cámara de Diputados, sino en general para los trabajos en gestión, la gestión pública y para los trabajos de la docencia. La verdad que hay muchísimas cosas que yo no volvería al sistema anterior. El tema de recibir el orden del día, la sesión, el diario de sesiones, el tema de recibir los proyectos para trabajar, algún trabajo previo vía Zoom que adelante el trabajo presencial, la presencia de grupos que les cuesta mucho viajar y que pudieron participar en consultas que se hicieron en reuniones informativas. Para mí hay mucho de lo que hemos podido lograr que aceleraron los tiempos del teletrabajo, que llegaron para quedarse. Lo mismo te digo respecto de mi trabajo con alumnos, mi trabajo en reuniones docentes. Para mí hay mucho que llegó para quedarse, en el ámbito universitario por lo menos, que es donde me muevo, y acá en la Cámara de Diputados. Ahora, diputada, ¿la Comisión de Modernización debería reunirse para habilitar estas nuevas formas como habituales o cómo se podría hacer eso? Mirá, yo la verdad que no recuerdo, la verdad que es un error, una debilidad de mi parte porque formo parte de la Comisión de Modernización Parlamentaria. Estimo que hasta ahora lo que hemos aprobado son protocolos para la pandemia. Claro. Y que con lo cual se debería hacer algún tipo de acuerdo para el tiempo que viene, ¿no? Pero creo que no va a haber dificultad porque creo que todos ya hemos descubierto en qué cosas es valioso el sistema remoto y en qué cosas no hay manera de suplantar la presencialidad. Los acuerdos de último momento, las negociaciones acaloradas, las negociaciones de cambio de último momento, el poroteo, está bien, son cosas que necesitan presencialidad. Sí, realmente. Así como también, digamos, comparando lo que es la vida educativa y el ámbito académico, está bien, uno puede volcar muchos contenidos y es un recurso, pero también hemos experimentado todos que no hay nada como el aula, no hay nada como el regreso del alumno al aula. Más que el regreso al aula, yo te diría el regreso al vínculo presencial con su docente. En el lugar que sea, a distancia, si tiene que ser en un comedor universitario porque en las aulas son muy chicas o lo que fuera, lo que tiene que regresar es el cuerpo a cuerpo entre docente y alumnos y cursantes. Eso es irreemplazable. Sí. Casi te diría más desde lo emocional que desde lo intelectual. Tranquilizar a un cursante que está presentando su tesis, su tesina, su trabajo práctico. No, y mismo el aula o el contacto con el docente es lo que permite también estar atentos a otras situaciones que lamentablemente también terminan afectando la continuidad del alumno. Y el intercambio y la presencia también entre compañeros, compañeras, hay algo que es irreemplazable del orden de lo presencial. Aparte, me imagino a todos, ya esta pregunta la hago extensiva, no solo usted como diputada, es realmente agotador el trabajo a través de las plataformas y las pantallas. Es mucho más cansador. Nosotros, tanto en el Instituto Patria, donde yo coordino los cursos del instituto, como en la Universidad Arturo Jauretche, donde estoy, y en la Universidad de Lanús, hemos visto que más de 40 minutos, o sea, se acortan los tiempos de la atención humana. Cuando estás en Zoom hay algo distractivo, algo de agotador, algo de cansancio visual que está ahí presente en las plataformas. El diálogo es un diálogo lentificado, es un diálogo que tiene una mediación. No hay caso. Hay un diálogo interpersonal que no se puede reemplazar. Por eso estamos mirando más series y menos películas, digamos. Es decir, que la cantidad de tiempo que uno presta atención a las cosas es parte de eso. Totalmente. Diputada, ¿está absolutamente convencida de que la nueva fórmula jubilatoria es mejor que la del gobierno anterior? Absolutamente, absolutamente convencida porque tiene que ver con las teorías o las corrientes económicas que cada uno acompaña. En mi caso, que vengo acompañando las teorías del desarrollismo, sobre todo del desarrollo nacional, más ligado a lo que han sido las hipótesis y los trabajos de Aldo Ferrer y otros
economistas, y todo lo que hoy nos están comentando, Santiago Fraschina y otros economistas vinculados a nuestro bloque, todos los indicadores que tengan que ver con el desarrollo resuelven mucho más el equilibrio del sistema económico y de la seguridad social que aquellas fórmulas que solo prevén que este país va a estar siempre en crisis, siempre en inflación y siempre vas como al dato o al indicador de lo irregular. Así que todo indicador que tenga como dato genuino, como dato de base, lo más genuino que tiene la economía del desarrollo, como son salarios y recaudación, son fórmulas siempre más sanas, más nobles, digamos, más robustas. Ahora, diputada, la incógnita es que con lo difícil que es a veces prever la economía en nuestro país en caso de que, digamos, haya inflación, en caso de que... Está previsto en la propia ley. Es lo mismo que pasó en el 2018. No, en ningún caso el presidente o la aplicación con una periodicidad que además se ha cortado justamente por esta dificultad, en la periodicidad que se prevé, en ningún caso se prevé que se aplique de tal manera que el salario vaya para atrás o que el aumento, o que no haya aumento, que el aumento, o que se trate de una disminución. O sea que en ese caso, digo, ¿el oficialismo tiene un respaldo del Ejecutivo que va a intervenir en ese caso? O nos avala toda nuestra historia, todo lo que fue la aplicación de la fórmula hasta el 2018. Realmente en ningún caso han sido de las primeras medidas que ha tomado el presidente Fernández las que tuvieron que ver con el aumento de jubilados. Nosotros sabemos que estamos en una situación de crisis económica, de disminución abrupta del PBI, producto de una tragedia planetaria, esto hay que decirlo, pero hay prioridades para este gobierno. Y una de las prioridades es la seguridad social, son los jubilados, es la asignación universal por hijo, con lo cual no hay nada que temer en ese sentido. Cuando usted dice que está previsto, ¿eso está previsto porque está descrito en el texto o está previsto porque hay algún recurso que puede echar mano el gobierno para que eso no suceda? En realidad las dos cosas. El texto siempre habla de pisos, o sea, siempre habla de parámetros que sirven para ir hacia el avance, nunca hacia el retroceso. Lo máximo que puede pasar es que el avance no sea demasiado o que se lentifique mucho el avance, pero tiene que ser una situación gravísima. Todos los pronósticos indican que la economía se va a recuperar. La apertura sanitaria, digamos, las nuevas medidas más referidas al distanciamiento, saliendo del aislamiento, ya demostraron indicadores muy optimistas en todos los indicadores económicos. O sea, va de suyo que cuando vas pasando del aislamiento al distanciamiento y cuando además tenés la vacuna ya, que a partir de mañana se va a empezar a aplicar, todo estaría demostrando que el escenario es de recuperación económica. Y usted que está tan vinculada a la ciencia, ¿qué opinión le merece esto que se reclama también a esta vacuna o a la aplicación de esta vacuna, que no han sido del todo publicados los resultados de la fase 3, que no ha habido tanta especificidad como en otros momentos de la historia a la hora de repartir una vacuna, donde me imagino la urgencia ha sugerido que sea como tiene que ser, sin importar esa publicación? Sí. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿quién nos está comunicando las noticias? Y quien nos está comunicando las noticias no tiene la mirada puesta sobre todo lo que pasa en Europa Oriental, sobre lo que pasa en Rusia. Hay toda una ciencia y una tecnología que se desarrolla en países que no son los países del ejido de Estados Unidos y de Europa Occidental, donde pasan muchísimas cosas. Hay una trayectoria científica enorme en Rusia, enorme en el instituto también que ha desarrollado la vacuna, con lo cual están todos los parámetros son confiables, los estudios son confiables. Por supuesto son procesos acelerados, pero como también son procesos acelerados en la vacuna Pfizer, o sea, nada diferente. Y de a poco van llegando los informes digamos, en forma diferente a como llegan los informes de la farmacéutica occidental, pero están llegando los informes y en ningún caso vamos a hacer algo que no apruebe el Ministerio de Salud y el ANMAT. Con lo cual me parece que tenemos que confiar en nuestro Estado, tenemos que confiar en nuestras autoridades sanitarias y además, concretamente, es una vacuna que ha llegado, que se están teniendo todos los cuidados en el proceso en la logística de traslado.
digo, me parece que las desconfianzas surgen más del interés de quien nos está comunicando las noticias internacionales. Nosotros evidentemente nos estamos informando a través de sujetos que están interesados en que le tengamos miedo a todo lo que venga de Rusia. Bueno, también... y que lo tratan de asociar al comunismo, toda una serie de fantasías de la Guerra Fría que me parece que ya llegó la hora de dejarlas de lado. Más allá de lo geopolítico, también hay que ver ahora la reacción de los propios médicos y agentes del aparato sanitario, digamos, en el caso de que acepten o no colocarse la vacuna. Bueno, ¿no? de hecho, claro, con la apertura del registro de la provincia de Buenos Aires, ha sido masiva la inscripción, con lo cual me parece que, vuelvo a insistir, me parece que tenemos que apostar a que la gente confíe en su Estado, confíe en sus autoridades sanitarias, confíe en las firmas de las autoridades del ANMAT. Digo, lo que faltaría por ahí es un poco más de información para tranquilizar a la sociedad, porque usted bien decía, están llegando los informes. Bueno, entiendo que hay confidencialidad también en los contratos, ¿no? Pero están llegando a cuentagotas algunos Sí, pero informes. hay una parte de la publicación de esos datos que es de protocolo que tienen que darse. Lo que pasa es que también hay una situación que es de urgencia, que es que no pegue de lleno el rebrote. no, pero Claro. además hay mucha información que va llegando y que no casualmente los medios hegemónicos no transmiten, no la están comunicando. O la comunican siempre con el mar, con un manto de sospecha. Creo que ahí hay una enorme responsabilidad del periodismo y de las empresas de medios. Hay una enorme responsabilidad, por eso son trabajadores esenciales y las periodistas, justamente para informar a la población. Entonces ahí uno quisiera convocar a una cierta responsabilidad y a informar sobre todo. Y aparte informar acerca del prestigio que tienen las instituciones de investigación de Rusia. Permítanme, discúlpenme, yo soy Claudia Bernaza Romaniuk, soy eslava por parte de madre. Mi familia es toda de Rusia, de Bielorrusia y de Ucrania. He viajado, he conocido los países detrás de aquella cortina de hierro. Y es un territorio maravilloso, con una enorme literatura, con un arte sublime, con una ciencia maravillosa que ha dado decenas de premios Nobel. No pongamos sospecha ahí. Quizás yo diría, si querés sospechar de alguien, sospechar de las farmacéuticas que hacen negocio. Este es un acuerdo Estado con Estado. Yo soy mucho más, a mí me da mucha más confianza un acuerdo entre Estados que un acuerdo entre Estado y farmacéuticas, que su interés es hacer negocios. Así que hasta por una cuestión de sangre les pediría que informen de la maravilla de esa enorme sociedad tan preparada, tan llena de talento y de conocimiento como es la sociedad rusa y toda la sociedad eslava, digamos, en todos sus países. Diputada, y de cara a las extraordinarias, ¿tienen algún planteo respecto a qué va a ocurrir con el temario? Digo, porque había un tema también de un proyecto de financiamiento de ciencia y tecnología que quedó ahí un poco latente. Sí, bueno, tocaste un tema que es muy cercano, que me tiene muy preocupada a mí, tanto a mí como al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al diputado Ricardo de Juntos por el Cambio. Juntos hemos hecho un dictamen de consenso respecto del financiamiento progresivo y federal de la ciencia y la tecnología. Y en ese caso estuvimos a punto de aprobarlo en una sesión donde finalmente por un retraso que hubo, no sé si recordarán, no alcanzamos a tratarlo. Que fue el día que se trató el tema de la coparticipación con Ciudad de Buenos Aires y se postergó, pero con la buena noticia de que está en el temario de extraordinarias. Ajá. Así que se imaginarán que esta diputada está llamando prácticamente todos los días al bloque para que recuerde que la labor parlamentaria lo ponga entre los primeros temas, porque además es un tema que muy rápidamente se puede votar porque hay consenso de todos los bloques. Y además porque va a cuadruplicar el presupuesto en ciencia y tecnología, que creo que fue el gran aprendizaje, el rol que cumple la ciencia y la tecnología, es el gran aprendizaje de este tiempo y creo que estamos todos contestes de que la ciencia y la tecnología tiene que ocupar otro lugar. Así que esperemos que sea de los primeros temas de las extraordinarias y me voy a ocupar de eso especial y personalmente. ¿A qué porcentaje del PBI establecía el proyecto llevarlo financiamiento? Sí, lo lleva al 1% en el 2032, lo que cuadruplica el presupuesto actual. Es como que esta pandemia ha corrido distintos velos y nos ha adelantado distintos debates, ¿no? Y usted recién hacía mención al rol de los medios de comunicación, porque también muchos ha cuestionado cómo se comunica
cómo comunicaron los ministros y cómo comunicaron los comunicadores acerca de esta pandemia. Además, una pandemia, lo venimos diciendo prácticamente todo el año, que sobre un virus que está cambiando permanentemente, sobre el que hay muchísimas incógnitas. Y hablando de la vacuna, recién también pensaba que en realidad el desafío está puesto en que tal vez no queden todas las preguntas con respuestas, ¿no? Sin embargo, hay algo que en algún punto la salud y la fe van de la mano y hay que confiar en lo que nos dicen los que saben, que son los sanitaristas o los médicos, y dicen, bueno, es cierto, ninguna vacuna, explicaban durante el fin de semana, ninguna vacuna llega a un nivel de perfeccionamiento del 99% de exactitud. Sin embargo, la del sarampión cuando llegó con un 40% de efectividad y después el pueblo confió y se pudo erradicar la enfermedad. Y acá lo mismo. Y además nos está pisando por los talones el rebrote. Así es. Y además, nosotros vivimos en un país que a veces no valoramos la historia de nuestro país y la historia del sanitarismo argentino. No nos olvidemos que este es el país de Ramón Carrillo, del doctor Ramón Carrillo, fundador o padre del sanitarismo argentino, que se ha dedicado especialmente a que la salud pública sea una salud que llegara hasta el último paraje de la Argentina. Bueno, no valoramos a Favaloro, digo, bueno. Sin irnos tan allá, ¿no? Sí, sí, bueno, permitime que en mi caso valore también a alguien que tuvo que ver con el primer gobierno peronista, que a veces están denostados. Favaloro quizás sea más reconocido por el conjunto, pero Ramón Carrillo creo que es uno de los grandes olvidados de la historia argentina y que ya no es, su trabajo ya no es patrimonio solo de mi partido político, sino del conjunto de los argentinos y argentinas, porque la salud pública argentina es una salud pública muy valorada, incluso por los países limítrofes, por las familias de los países limítrofes, que muchas veces se vienen a atender a la Argentina. Yo no lo digo como una queja, lo digo como una celebración de nuestra salud pública. Y en ese contexto me parece que nuestros médicos, sobre todo la enorme escuela sanitaria que hay en Argentina, en todas las facultades de medicina, pero me refiero especialmente a la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que ha dado grandes figuras, me parece que la confianza no es una cuestión de fe. Es simplemente repasar la historia argentina y darnos cuenta que el sanitarismo argentino ha luchado contra el mal de Chagas, ha luchado contra enfermedades endémicas de nuestro país y lo ha hecho muy bien. Entonces me parece que es una confianza que se debe basar no en una fe mágica, sino en la historia del sanitarismo argentino, que ha dado sobradas muestras de estar a la altura de las epidemias que hemos tenido. Hemos aprendido mucho de la fiebre amarilla, de otras epidemias que hemos tenido, y hoy la responsabilidad con que todos los médicos están llevando adelante esta situación, bueno, yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. Y ahora, como para unir todo, ¿no? Lo que veníamos conversando, ¿cuál ha sido el rol que tuvieron los docentes a lo largo de este año? Que también muchos cuestionan por qué no se volvió antes a las clases. Los docentes van a estar también integrados dentro de este grupo a donde se le va a sugerir aplicarse la vacuna también, pero al mismo tiempo no fueron esenciales o no fueron considerados esenciales. Bueno, mira, ahí tengo como una respuesta ambivalente, pero vos me vas a saber entender. Por un lado, estoy peleando muy especialmente para que sean considerados entre los primeros grupos para la vacunación los trabajadores comunitarios, porque los comedores comunitarios y escolares fueron exceptuados del decreto del aislamiento y estuvieron entregando viandas diarias en todos los barrios, las casas del niño, los clubes de barrio, los jardincitos comunitarios, los hogares convivenciales, y no está preciso en los grupos, todavía no está preciso ese grupo, así que estoy charlando con las autoridades sanitarias para que los incorporen. Por ahora los estamos inscribiendo como docentes. Y respecto de los docentes, en su momento Norberto Liski hizo una propuesta junto con la defensora del niño de la Argentina, Marisa Graham, que me pareció muy atinada, que era aulas cerradas, escuelas abiertas. Es decir, que las escuelas tuvieran una apertura que permitiera resolver problemas muy graves de los alumnos y alumnas, y también el tema de la alimentación. Finalmente el tema de la alimentación se resolvió con bolsones de entrega semanal o quincenal. Esto en conjunto con los comedores comunitarios dio su resultado. Y respecto de lo pedagógico propiamente dicho, solo tengo palabras de agradecimiento y me saco el sombrero frente al conjunto de maestros y maestras que han dado muchísimo tiempo a través de Zoom, de WhatsApp,
de llamadas telefónicas, de visitas incluso a las casas con distancia, de entrega de cuadernillos que han hecho, por lo menos en mi provincia, ha sido ejemplar el trabajo de los docentes. Me río un poco porque en casa conviven 2 nietas y algún hijo todavía. Yo soy un hogar convivencial y muchas veces teníamos que disputar las computadoras y los celulares con las clases que tenían. No pregunto quién ganó en la disputa. No, la nieta. Obvio. La nieta siempre. Pero para mí era muy conmovedor verla ponerse al principio, después ya no, pero al principio hasta se ponía su guardapolvo, armaba la sillita y la mesita de tal manera que pareciera un pupitre, era una cosa muy conmovedora verla. Ya al final no se ponía tanto el guardapolvo, pero seguía con su portaútil, con su cuadernito, ¿no? Algo muy, muy conmovedor.